Y hay gente que va a evolucionar hasta ponerse dispositivos en su cuerpo, El ¿cierto? transhumanismo. El día de hoy nos vamos a un destino que creo que es el sueño de todo emprendedor. Hoy nos vamos a transportar a San Francisco con una persona que es profesional en el destino. Puntualmente vamos a hablar de San Francisco en su generalidad y vamos a hablar de Silicon Valley, el corazón de la tecnología. Nos acompaña Rosalba, le decimos de cariño Ros. Ros es la country manager para Colombia y México y ella nos va a aportar muchas cosas interesantes el día de hoy. Bienvenida, Ros. Qué gusto estar aquí. Así que lista para que me pregunten todo lo que quieran de San Francisco. Bueno, primero, ¿por qué San Francisco? ¿Por qué San Francisco? Porque es una de las mejores ciudades de los Estados Unidos. Pero ¿por qué lo digo? Más allá de que sea la ciudad para la que trabajo y que me encanta, es una ciudad que tiene mucha historia, es una ciudad que hay que entender el contexto de dónde viene San Francisco y por qué se dan todos los desarrollos tecnológicos en todos los niveles. Y es una ciudad que desde la fiebre del oro estuvo abierta para todas las comunidades del mundo, asiáticas, mexicanas, todo lo que ustedes se imaginen llegó a San Francisco y eso hizo que la gente estuviera muy abierta a aprender de otras culturas, a escuchar, a como empezar a desarrollar esas ideas en conjunto y eso hace que la ciudad en la comida tenga ese reflejo de esa multiculturalidad. En los estudios, en los tipos de experiencias que puedes vivir en el arte, en la cultura. Entonces, ¿por qué San Francisco? Porque es una ciudad absolutamente rica en todos los aspectos que un ser humano quisiera explorar, incluyendo obviamente todo este tema de tecnología del Silicon Valley, que es pues un desarrollo que se ha dado desde hace muchísimos años y que pues que sigue evolucionando hoy día. Sí, realmente pues San Francisco es muy importante. Uno cuando lo ve en métricas de cuántos visitantes recibe el año, eh, yo viendo una estadística del año pasado decía como 24 millones más o Ujú. menos de visitantes. Uno decía, wow, cuando uno extrapola eso a Colombia nos falta muchísimo porque todo Colombia no pasamos de los 10 millones de visitantes anualmente. Así es. Entonces uno dice, tiene muchísimo por ofrecer. Y hoy, más allá, sí vamos a tocar el tema del turismo leisure o vacacional, pero queremos enfocarnos un poquito más en el segmento corporativo, Corporativo. ya que Ujú. tiene un potencial muy grande. Vale. Entonces, ¿qué tipo de apoyo ofrece para las agencias? ¿Qué tipo de apoyo ofrecen para las agencias y operadores en el destino? Ustedes como, Como ciudad. como ciudad. Pues básicamente como ciudad tenemos un equipo que trabajaría solamente para ustedes. Cuando ustedes tengan un requerimiento de un cliente, necesitamos solamente un email que nos deje saber qué cliente es y se puede compartir o por lo menos de qué industria, porque a veces hay clientes que ya tienen negociaciones grandes con cadenas hoteleras y a veces preguntamos el nombre de ese cliente precisamente para saber cómo favorece la negociación. Nos dicen de qué tamaño es el grupo, cuál es el tipo de experiencia, si es un incentivo, si es una convención, si van a atender algún evento particular de todos los que se suceden en la ciudad de San Francisco y nosotros a través de un sistema de Salesforce, que es un sistema que está conectado con todos los hoteles, les ayudamos a cotizar, les ayudamos a recomendar cuáles serían los mejores hoteles y las mejores experiencias, obviamente en línea con los presupuestos que tengan. Entonces vamos a hacer un servicio de concierge totalmente gratis para todas las agencias y los turoperadores. ¿Qué tan importante es para San Francisco, Latinoamérica y puntualmente Colombia? Pues ¿Cuál es ese digamos, papel? ahí como tú me dices, digamos que Latinoamérica juega un papel importante hoy día para San Francisco, creo que por la conectividad. Obviamente en primer lugar está México, luego por tamaño de país pues está Brasil, pero Colombia empieza a jugar un papel muy importante porque hoy en día es un centro de conexiones hacia la costa oeste y tenemos más de 17 frecuencias con Avianca a través de El Salvador. Van a poner 4 frecuencias más con Guatemala. Tenemos frecuencias a través de Copa, que tienen 2 vuelos diarios a través de Panamá. Tenemos unas frecuencias también, 2 frecuencias con United a través de Houston. Tenemos frecuencias con el resto de las aerolíneas conectando por Miami o por Atlanta, donde ustedes quieran, donde a una conexión están en la ciudad de San Francisco y en la costa oeste. Entonces, realmente como que es ese momento para poder viajar a San Francisco y hacerlo muy viable. Entonces, ahí para redondearte la pregunta, Colombia empieza a ser muy, muy importante por el número de vuelos que llevan a la ciudad. Ok, ahora un poco de lo que mencionaba anteriormente para las empresas. ¿Cómo podemos diseñar esos itinerarios y esos viajes? Porque sabemos que San Francisco, si bien se puede viajar de modo leisure o vacacional, también es muy importante para las empresas sacar el mayor potencial para
visitar San Francisco, puntualmente el corazón de la tecnología, Silicon Valley. Ujú. Entonces, un poco, ¿qué recomendación se le da a las empresas para que maximicen su tiempo, ya que no es un viaje de voy, me tomo la foto, el background de Google y listo, sino es esa visita donde realmente el empresario quiere sacarle provecho, quiere tener una entrevista donde pueda expresar sus dolores más grandes de la empresa, donde puede implementar herramientas nuevas, donde pueda ver la frontera de la tecnología y extrapolarlo a su compañía? Entonces, ¿cuáles serían como esos principales tips a esos empresarios o empresas que quieren viajar a Silicon Valley? Yo creo que hay un tema muy importante y es que los empresarios que quieren viajar a Silicon Valley pueden tener una experiencia única en términos de que existe un DMC que cura una agenda de acuerdo a las necesidades de la empresa. Es decir, como tú decías, no es tomarse la foto con Google, que de hecho Google no recibe empresas, solamente recibe presidentes de naciones para hablar de temas muy, muy profundos. Pero digamos que cuando se cura con empresarios es porque si hay una empresa de alimentos y la empresa de alimentos dice es que estamos creciendo de una manera acelerada y no logramos entender muy bien toda la cadena de distribución desde el punto de vista tecnológico o no logramos entender muy bien cómo llegar a los públicos adecuados y sabemos que Facebook la tiene súper clara. O no entendemos realmente cómo vienen los desarrollos en términos de empaques de alimentos, cualquier tipo de cosas que tengan que ver con la cadena de su negocio y que quieran solucionarlos. Entonces, esta empresa va a hacer una agenda curada específicamente para ellos, para que se sienten a hablar de las necesidades que tienen. Entonces ya no se vuelve un viaje solamente meramente de ir a tomarme una foto con una empresa, sino realmente de sentarme con pares de estas compañías que no necesariamente tienen que ser Google o Amazon o las que conocemos, porque existen miles de compañías solamente dedicadas en el tema de tecnología para alimentos. Entonces, este DMC va a encontrarle la empresa adecuada para ayudarle a esta empresa a solucionar pues lo que necesita, que puede ser uno de estos requerimientos para mejorar su empresa. Entonces, eso es lo que hace la oficina de San Francisco a través de este DMC de Silicon Valley, que conoce el corazón de Silicon Valley, las empresas que ya están establecidas y las que están naciendo. Y ahí una recomendación, bueno, dos puntualmente. ¿Con cuánto tiempo de antelación recomiendas armar estos paquetes? Y si crees que únicamente se ven beneficiadas empresas que tengan que ver con tecnología. Lo primero te lo pregunto porque yo tengo amigos que viven en Silicon Valley. Ujú, Ellos me dicen como, Andrés, yo que llevo viviendo aquí años y pues ellos obviamente están también metidos en el tema de emprendimiento, tecnología. Ellos me dicen, aquí es casi imposible hacer agenda, o sea, no sé, como uno está acostumbrado acá en Colombia que uno le escribe a alguien y ven, veamos la próxima semana, eso es imposible, o sea, ya es ujú, imposible, tienes que planearlo con 2, 3 meses de antelación y puede que la persona no tenga agenda y las personas allá son, o sea, él me decía, tú vas a un café, vete a un café, el mindset de la persona es trabajar desde las 8 hasta las 10 de la noche, ya a nadie le importa nada, o sea, el mindset es trabajar, 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 innovar y están pensando en qué va a pasar en los próximos 10 años. ujú. Entonces, ¿qué recomendación se da para planear este itinerario que saquemos el mayor provecho y si solo las empresas de tecnología se ven beneficiadas de esta visita? Yo creería que no, o sea, yo creo que la tecnología per se es un transversal para todos los negocios, Total. todos. No hay un negocio que no toque la tecnología. O sea, no tengo ni idea. No se me ocurre ninguno que no toque la tecnología. No, De una u otra manera la tocan. Entonces, digamos que cuando tú estás hablando de este tema, es como que para yo curar una agenda que tiene que ser estrictamente para un corporativo, primero, los grupos no pueden ser menores a 10 personas, porque esto tiene una logística, pues que tiene un costo. Entonces, por costos, pues obviamente estamos hablando más o menos de $7,000 a $10,000 por cada ejecutivo, que eso incluye la transportación, la logística, obviamente toda la agenda que se cura con estas personas en estas empresas. Y los americanos son muy organizados, como tú dices, y nadie tiene una agenda para mañana. O sea, sin nadie. estas agendas no hay forma de que se curen en menos de 3 meses. Y eso que es un tiempo muy encima, porque realmente mientras se cura la agenda, se presenta todo el proyecto, pues hay que mirar cómo están las disponibilidades de esa empresa. Pero tiene una particularidad y es que como si vamos a hablar de una empresa de alimentos o vamos a hablar de una empresa de, no sé, una persona que se dedicó a hacer envases y está evolucionando en el tema de los envases. Básicamente lo que están buscando es que, vuelvo y repito, no es solamente Google y Facebook o Google no, pero digamos Facebook o LinkedIn o lo que sea, porque hay mil empresas en tecnología. Entonces yo creo que como se está pagando un derecho a este tipo de agenda, ¿cierto? O sea, tú estás pagando, realmente Total, sí. no es como un favor, te van a hacer la agenda como quiera que Es sea. una inversión. Y además que en mil empresas de alimentos o de empaques, pues si no fue la primera, va a ser la segunda. Pero sí el mínimo requerido son 3 meses, o sea, y para ellos ya 3 meses es muy encima.
Lo ideal sería 6 meses mientras se hace el brief, se prepara el brief, se le presenta al cliente qué compañías se le consiguieron y por qué se le consiguieron esas empresas, porque tienen que ir alineadas al brief con las necesidades de lo que ellos han planteado, pues porque se supone que yo estoy contestando a una necesidad que tú tienes. Entonces, básicamente para contestarte a eso, pues 3. 3 a 6 meses. Bueno, acá otro tip que a mí también se me ocurre que es súper importante es, como estamos hablando de una inversión importante, 7.000, $10.000, cuando es una empresa de 50 a 100 empleados, pues es una inversión bastante importante. Bastante grande, sí. Ahí yo creía que otro tipo importante es medir lo que se hace, porque lo que no se mide no cuenta. Claro, Y al final, más allá de hacer una medición X o Y, uno el impacto como empresario que realmente le importa son sus ventas. claro, Entonces, un gran tip que podría funcionarle a cada uno de sus empresarios que estén interesados es mida el retorno de la inversión. Si usted lo quiere claro, medir de otra forma, no hay problema. claro. Pero uno lo que más le interesa al final del ejercicio son las ventas. Yo creo que ahí hay que hacerte una aclaración porque finalmente estas agendas son para grupos máximo de 20 personas. ¿Por qué? Porque los aforos de las salas de reuniones son para 15 o 20 personas. Porque para tener la atención y el nivel de reunión que tú quieres, ¿cierto? Tienen que ser ejecutivos del mismo nivel. Total. Entonces, como van a ser ejecutivos del mismo nivel, serán 10 o 12 y del otro lado serán 5 o 6, dependiendo la empresa con la que te estés reuniendo. Entonces, no son grupos tan grandes. Si fueran grupos grandes, porque ponle tú que sea un incentivo y entonces dicen, no, esto es un incentivo de una compañía que no tiene que ver con tecnología. Vamos a hablar de la compañía de alimentos, pero quieren llevar a 50 de sus mejores empleados para que vean la robótica del empaque de los yogures de Norte de California. Entonces ahí se hacen workshops, ya no se hacen reuniones magistrales en una sala, sino que tú dices, tengo este grupo de 50 y quiero que vayan y vean cómo ha evolucionado el tema de los alimentos en la tecnología, pero a través de workshops, ¿cierto? Entonces ya no los tienes sentados en reuniones magistrales de agendas que duran 3 días, sino los tienes en 2 días que hacen una cantidad de actividades donde pueden ver de primera mano cómo funciona la tecnología en esos procesos. Entonces son experiencias distintas, ¿cierto? Para tamaños de grupos distintos. Y justo tocando el tema de innovación, hoy en día pues sabemos que AI es el hype de todas las empresas, la inversión es absurda, las valoraciones que tienen empresas como Anthropic son de trillones de dólares, que uno dice cómo la gente invierte, pues uno todavía no alcanza, las matemáticas no le dan, pero pues hay personas que, tanto corporaciones como personas naturales que están invirtiendo esas valoraciones. Y ahí para entender un poco la innovación que está viviendo el Silicon Valley, porque no todo es IA, ellos también están pensando en Physical AI, están pensando en robótica. Sabemos que el primer lugar donde se lanzaron los autos autónomos de Waymo fue San Francisco. Sí. Entonces, un poco, ¿qué experiencias así disruptivas de tecnología te han impresionado a ti en el destino? Yo creo que a través de los años, digamos que desde que empezó Waymo, es como que todo el mundo veía estos autos manejándose solos y era una impresión de ver que no había conductor y que se seguía moviendo la dirección y demás, pero creo que la gente se va acostumbrando. Hoy en día ya no ves solamente los carros autónomos, sino empiezas a ver como micros donde se supone que quepa mucha más gente, ¿cierto? Ya pensando en grupos y empiezan a hacer estos ensayos a ver de qué manera funcionan, ¿cierto? Ya que no sea solamente para nosotros, sino que se empiece a volver un colectivo y ya Waymo está liderando el tema con otras compañías. Y básicamente lo que tú estabas diciendo es todo el mundo le sigue apostando a todo este tema de autonomía. Ya se están haciendo experimentos con aviones, aterrizando en el SFO, que es el aeropuerto internacional de nosotros. Qué Y obviamente interesante. todas esas cosas que uno dice, qué locura, pues en algún momento terminan siendo Waymo, terminan estando ya al servicio de la gente y seguramente habrá mucha gente que quiera hacer la prueba. Entonces, yo creo que esa parte impacta. Seguramente en muchas partes de los Estados Unidos, quienes han viajado empiezan a ver los robots que llevan los delivery de comida y que se traban ahí en el andén y tal, entonces a uno le da risa, pero seguramente eso seguirá evolucionando. Y creo que eso es lo que vemos y lo que no vemos es todo lo que está pasando en lo que están haciendo OpenAI y lo que está haciendo el ex diseñador de Apple, que ellos quieren volver a crear un computador y un teléfono que cumpla con lo que se pensó para la tecnología, que era que la tecnología ayudara al ser humano. Entonces, creo que si ustedes leen un poquito o ven videos, se van a dar cuenta que ellos están a punto de lanzar un nuevo teléfono y un nuevo computador. No sabemos con qué vienen, porque pues obviamente Johnny Ives fue el maestro genio detrás de Apple de crear muchísimos de los productos, pero lo están haciendo en San Francisco.
Entonces creo que San Francisco, siendo una ciudad que creo que en esa parte está mucho más acostumbrada a todo este tema de ensayos de tecnología, pues que no le tiene miedo a que un avión, pues que se maneje solo, aterriza en el aeropuerto y empezar a hacer todo este tipo de ensayos, creo que eso es impactante, pero también empieza uno a darse cuenta que muchas de estas cosas van a ayudar a mucha gente, ¿verdad? O sea, mucha gente que no podrá manejar por alguna discapacidad, mucha gente que seguramente no puede volar porque pues no hay un piloto en esa ciudad y entonces pues este servicio va a funcionar. Eso es lo que yo veo en San Francisco, que siguen evolucionando en todo el tema autónomo. O sea, creo que ahí es donde te vas a dar cuenta que más, pero pues si te metes a cualquier industria, en todas las industrias están evolucionando. Les contaba a ustedes que hay una empresa que está dedicada a empezar a mirar de qué manera se va a producir alimento dentro de 50 años, porque seguramente ya nos vamos a quedar sin comida y ellos desde hace 15 años ya llevan trabajando en cómo van a optimizar y cómo van a crear alimentos que puedan ya no ser de origen animal, ¿cierto? Y no se sabe si de origen vegetal porque no sabemos qué tanto sobreviva, pero ya están pensando en cómo hacerlo. Entonces, cuando vas a este laboratorio y ven que están generando este tipo de comida, pues dices como, es gente que va muchísimos años adelantado de lo que nosotros vivimos hoy en día. Es que yo lo leía, yo estaba haciendo una lectura y me acuerdo que en ese libro decía, lo difícil no es adivinar el futuro, o sea, lo difícil no es, sí, adivinar el futuro, como desde hace cuánto vemos los robots, o sea, yo me acuerdo desde que era pequeño y veía los supersónicos, Sí, que veíamos los carros voladores, que veíamos este robot que hacía el aseo, sí, o sea, eso lo vemos desde hace mucho tiempo y los carros autónomos los vemos, los hemos escuchado, yo los llevo escuchando desde hace 10 muchos años. años, sí. Y uno dice, la pregunta real es ¿cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Porque ¿cuándo se implementa? O sea, los coches voladores o estos drones autónomos los estamos viendo hasta ahora que los están implementando después de que han pasado y Muchas todavía tienen, pruebas. sí, todavía han pasado, tienen errores y que Ujú. irá mejorando, como lo que hemos visto con la inteligencia artificial, que comete bastantes errores. Nosotros comenzamos hace como 3 años trabajando fuertemente con inteligencia artificial y al principio me acuerdo que para crear imágenes era fatal, no Claro, funcionaba de nada. Ahora vamos en un momento donde lo que te construye con un buen es prompt impresionante. es una locura. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú desde una mirada un poquito más objetiva este desarrollo de la innovación cuando vemos como papers de la singularidad de qué pasa después de que una IA nos supere en absolutamente todo, en matemáticas, física, química? ¿Qué pasa después de este punto? ¿Cuál es la inflexión para la humanidad después de que se logre llegar a esta singularidad? Yo creo que está pasando una cosa que le hablábamos es, ¿qué pasa después? Creo que cuando tú lees los orígenes de OpenAI y demás, te das cuenta que ellos saben que hay un momento en que eso va a ganar ventaja, ¿verdad? Y lo saben tanto que hay un acuerdo para pagarlo en el momento que tome ventaja y que está firmado el acuerdo por quienes lo crearon porque saben que pues que es un learning machine y que en algún momento pues superará. Y no sabemos hasta dónde. Ahí sí te digo que yo creo que con inteligencia artificial nadie sabe hasta dónde. O sea, nadie sabe hasta dónde en ciencia, en medicina, en todo lo demás. Lo que sí te digo es que sí siento que viene otra parte de la humanidad que se empieza a desconectar de la tecnología, o sea, que empieza a querer vivir en espacios tranquilos, volver a celulares sencillos. O sea, siento que así como hay una parte de la humanidad que sigue evolucionando con todo esto y van para adelante, adelante, adelante y no sabemos hasta dónde, hay otra parte de la humanidad que dice ya es too much, o sea, ya me quiero ir como para este lado y desconectarme y poder disfrutar de un viaje o de una montaña sin el celular en la mano, o sea, sin tomarle una foto que seguramente la veré una vez y la compartiré en redes, pero que se me va a olvidar la sensación de haber vivido esa montaña. Entonces, yo sí creo que va a ser muy radical la gente que se va a empezar a ir hacia lo básico, ¿cierto? Y que va a querer desconectarse. Y hay gente que va a evolucionar hasta ponerse dispositivos en su cuerpo, El ¿cierto? transhumanismo, sí. Que es una cosa súper loca, pero que uno dice, pues hay gente que va a probar todo, ¿cierto? Y que va a querer tener los lentes y que con los lentes puedan hacer un montón de cosas que ya no es solamente ver, que eso también lo vi ahora que estuve en este viaje, verlo evolucionado y decir cómo la gente se va a lograr meter un microchip o empezar a hacer cosas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Creo que eso sí no está tan dimensionado. O sea, están dimensionados en quienes se los han inventado, que en un momento cuando ya le gane al humano y que el humano no lo pueda manejar, pues hay que apagarlo. Pero, pues, en este momento yo siento que todo son especulaciones, así Sí, que sí, realmente no hay como una certeza de no que hay va a certeza. pasar o no va a pasar, o mucho.
Sam Altman sale a hablar, Darío Amodei también sale a hablar de que Sí, son los dueños de Anthropic y OpenAI, que tiene que haber un ingreso universal, que vamos a vivir en un mundo utópico, que la IA va a poder lograr hacer todo. sí. Y pues un poco empalmándolo al turismo, nosotros que pues lo que te digo, llevamos trabajando fuertemente, desarrollando nuestra propia tecnología in-house, uno dice, hay cosas que sí, todo sí, avanza uno más rápido, optimizas tiempo, em, pero todavía siente que hay todavía muchas cosas que no logra hacer en un proceso 360. Ujú, Hablemoslo de una cosa simple, un itinerario. Un ujú. itinerario de viajes, teniendo uno los datos completos de este itinerario día por día, un operador que te diga, mira, esta es la información Eso es lo que necesitas. refinada de este es el programa que te puedo ofrecer, esto no fue inventado con lo que alimentamos este LLM, sino, mire, este es el programa. Uno ve que todavía hay unas brechas bastante Mm, importantes, porque al final sigue siendo un modelo predictivo matemático. Entonces, pues todavía se equivocan. se equivoca, comete errores o alucinaciones. Entonces, un poco es como unimos esa experiencia del ser humano con la inteligencia artificial para que realmente le podamos sacar el mayor provecho Ujú. a esta tecnología. Yo creo que tú lo acabas de decir y es que quien alimenta el prompt para que inteligencia artificial te entregue la información eres tú como ser humano. Pero en una experiencia de viaje, sea corporativo o sea de viaje de placer, el toque humano es muy importante porque es que toda la información que tiene alimentada y seguramente irá mejorando y seguramente el día de mañana te recomendará cafés y te dirá qué café pedir en algún lado, pero nunca va a tener el tema humano porque no son humanos en términos de los sentidos, de decir es que cuando pasas por esta calle huele a pan caliente y lo puede reproducir como tal, Te puede pero imitar. no va a poder contarlo de la misma manera, pues porque obviamente está imitando y está reproduciendo datos. Entonces yo creo que en turismo sigue siendo importante el toque humano porque vas a venderle un viaje a un humano, sea corporativo o sea de placer, es a un humano al que le vas a vender, ¿correcto? Entonces creo que ese toque y ese hecho de que tú conozcas, de que tenga la experiencia, es sacarle provecho a lo que tú decías, en donde te optimiza tiempo, seguramente te ayuda con ciertos cálculos de manera más rápida, pero yo siento que no le gana al toque humano en términos de las experiencias exclusivas que puedes vivir con los sentidos. Y les decía hoy que ya se tiene previsto que la inteligencia artificial empiece a generar experiencias de viajes con todo, o sea, dándote la tarifa de hotel y dándote todo, etcétera, etcétera. Y yo creo que más que asustarnos es retarnos a qué vamos a hacer con eso y cómo las agencias de viajes y los negocios en el turismo empiezan a ponerle ese toque humano para que ese sea el diferencial frente a esta competitividad que puede llegar a través de la inteligencia artificial para este negocio. Entonces yo sigo sintiendo que el toque humano, o sea, no le vas a entregar una convención a un robot, pues porque hay un montón de detalles finos en la mitad que seguramente todavía no los pueden tener listos. Entonces, no sé si lleguemos hasta allá, porque de Sí, nuevo, todavía no lo como sabe. decíamos tú y yo, estamos especulando, pero mientras no llegue, creo que el toque humano es muy importante y la experiencia de quien lo hace. Sí, y al final agregando un poco a eso es la responsabilidad no se extrapola a ellos. O sea, cuando la Correcto, inteligencia artificial comete un error, ahí te lo correcto. dice en ChatGPT, en Gemini, en todos. Te dice, la inteligencia artificial comete errores. Y nosotros hemos No vivido somos cómo, responsables, sí, o claro, sea, comete el claro, error y responde uno como empresa. claro, claro, Tú me escribiste eso, tú respondes, punto. claro, Entonces ahí es donde nos llega la responsabilidad y el manejo responsable de la inteligencia claro, artificial y cómo lo implementamos nosotros con nuestros empleados, como, claro, y nosotros utilizando como, venga, yo lo estoy utilizando para optimizar tiempo, me optimiza un tiempo de un 60 un 80%, pero teniendo en cuenta que esto puede cometer errores y correcto, que yo soy el responsable de analizar la información, tener ese pensamiento crítico de qué, esto, claro, qué voy a transmitir y qué voy a enviar. correcto. Entonces, pues eso es algo pues muy, muy, muy importante. Eso es lo que todavía nos salva. Sí, todavía. Hablemos un poco de experiencias nuevas en San Francisco. ¿Qué se viene nuevo para estos próximos años en general? Uy, pues muchas cosas. Yo creo que San Francisco tiene una cosa maravillosa y es que evoluciona todo el tiempo. O sea, yo te puedo decir que yo llevo yendo a San Francisco 4 años seguidos por mi trabajo, 4 veces al año, y cada vez que voy a una zona veo cosas nuevas que sorprendentemente no tienen que ver sí ves el tema de tecnología, digamos que puedes pedirle un café a una máquina y a un robot te sirve el café. Eso, digamos que eso lo ves,
pero siento que las experiencias hoy en día de la gente joven y de la gente más grande vienen a conectarse con la naturaleza, con la gente, con la comida de una manera distinta. Viene a que la gente vuelve y se tira a un parque y tira un trapo en la mitad y como que empieza la ciudad a entender que la gente necesita más verde. Tenemos 19 parques y todos los años abrimos uno o dos parques más, pero que la gente quiere conectarse con la otra gente, con las otras culturas, que las quiere respetar. Bueno, San Francisco es muy abierto a eso, o sea, que les se fascinan con la cultura mexicana, pero también con todo lo que ves en la cultura asiática, que es muy grande. Entonces, vienen zonas nuevas como Mission Rock, que va a ser una zona de súper lujo, que lo que hicieron fue coger toda la parte de donde llegaba el puerto, que son feos, los puertos usualmente son feos, y lo que hicieron fue que construyeron condominios de súper lujo, de apartamentos de mega lujo, que va a tener una marina espectacular. Entonces, digamos, eso va a estar nuevo en San Francisco para otro nivel, digamos, de público. Estamos teniendo unos parques nuevos y lo que hicimos fue que en esta conexión con la naturaleza, no sé si la gente sabe, pero hay unas dunas que están pegadas a las playas y estas dunas para hacerlas más amigables, porque en las dunas pues te hundes en la arena, lo que hicieron fue recubrir parte de las dunas en pasto para que la gente empiece a ir a hacer picnics en estas zonas y empiece a tener restaurantes nuevos. Entonces, esta zona de dunas, lo que han hecho es la ciudad empujar para que muchos restaurantes se abran porque abrieron ciclorrutas y abrieron sitios que tienes el mar, pero tienes las dunas, pero tienes también la experiencia de ciudad. Entonces, digamos que esa zona también va a estar nueva y adicional a eso, digamos que se han vuelto muy famosos hoy en día los tours de noche para casas embrujadas, que hay gente que le encanta el tema y que incluye Alcatraz de noche, están haciendo muchos food tours que mezclan zonas de San Francisco con tipos de comida asiática mezclada con comida italiana y con toda la historia, no solo ir a comer, sino es entender quién y qué y por qué. Entonces, digamos que todas esas experiencias de conectar con la naturaleza, pero a la vez, digamos que andando seguramente en las patinetas que tú conoces o haciendo este tipo de experiencias, vienen zonas nuevas y experiencias nuevas que tienen que ver con la comida y la cultura y hoy en día San Francisco se ha vuelto famosísima por el año chino, que hoy en día viaja gente de todo el mundo a vivir todo este parade del año chino, pues que antes era solo para los chinos, pero Total. que hoy en día ha trascendido a nuestras culturas. Entonces sí, siempre van a pasar cosas nuevas. Tenemos 17 festivales de música. Va a estar Bomba Estéreo tocando ahorita el 20 y el 21 en San Francisco. Messier Periné se la pasa siempre de gira en San Francisco. Entonces yo creo que cada vez la cultura latinoamericana es mucho más integrada, sobre todo en San Francisco, y hay 17 pues, festivales de música para que vayan y se lo diviertan y se lo disfruten. Y tenemos muchos eventos durante todo el año. Entonces yo creo que sí, es una ciudad que siempre está sucediendo algo y que es interesante poderla ir a vivirla de diferentes maneras. Y teniendo en cuenta esto, 2 preguntas. ¿Cuánto recomiendas, o sea, cuántos días recomiendas mínimo para, digamos que conocerlo full? ¿Y qué qué fechas en el año son como las ideales Las teniendo en ideales. cuenta, pues, temporada baja, temporada ¿Estamos hablando de corporativo o de leisure? corporativo? De corporativo, casi siempre que son incentivos son 3 noches, 4 días, usualmente. Sí, Es muy corto, pero se alcanzan a hacer todo tipo de experiencias. O sea, se alcanzan a hacer experiencias al aire libre, se alcanzan a hacer experiencias de agua o experiencias de naturaleza, mezcladas con muy buenos restaurantes, mezclados con shows, mezclados con Broadway. O sea, hay 1000 experiencias. O sea que 3 noches, 4 días está bien, está apretadito, pero lo consigues. ¿Cuáles son los mejores momentos del año? Creo que los momentos mágicos de temperatura y demás de San Francisco comienzan en mayo. No tenemos frío extremo, nunca bajamos de los 10 grados y nunca subimos de los 20. O sea que okey. ni tenemos frío extremo ni calor Es extremo. como en Bogotá. Es como Bogotá y básicamente lo que pasa es que nuestro verano es septiembre, octubre, no es junio, julio. Entonces junio, julio está fresco con un solecito delicioso, maravilloso, pero nuestro verano es septiembre, octubre, que es mi época favorita del año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi que hasta las primeras semanas de diciembre va a ser un clima ideal, va a ser un momento ideal para compras, es ideal después de noviembre 15, para las tarifas de hoteles también entre noviembre 15, diciembre, digamos que hasta enero van a ser muy buenas tarifas, pero en realidad todo el año, al no tener temperaturas extremas y al tener microclimas y no estar tan marcados los climas entre verano y invierno, pues es una ciudad que se puede disfrutar todo el año. Así que el momento que quieran, se lo Okey. pueden disfrutar. Y para el segmento vacacional, ¿cuáles serían las mejores fechas para Para el ir? vacacional, yo siempre le digo a la gente que dependiendo qué quieran hacer, pero junio, julio, que no están tan llenos los hoteles, donde la gente creería que es verano full y que todo está súper lleno, digamos que sería ideal porque como somos tan corporativos, los hoteles corporativos como el americano está en vacaciones, pues Se quedan ocupa. vacíos.
Digamos que sería junio, julio y septiembre, octubre, noviembre es una muy buena época y diciembre, porque no vas a tener el frío de los Estados Unidos de la costa este y porque vas a poder disfrutar de un montón de cosas espectaculares de la ciudad. Ok, ahora hablemos de presupuesto. San Francisco generalmente se ve como un destino costoso. Y Sí, más si uno va para Silicon Valley, con los precios de renta, uno dice, uy, me hago una idea de cuánto va a costar al destino. sí, Si no estoy mal, tú me corriges, sé que la renta inicia como de los $2.500 hasta, hasta lo que hasta lo quieras. que quieras. Entonces, pues teniendo en cuenta que son rentas altas, que el costo de vida es alto, pero pues Estados Unidos al ser el papá del capitalismo, tiene opciones para todo el mundo. Sí. Entonces, un poco darle una mirada un poquito más objetiva a las personas de que se pueden encontrar y cuáles son esas diversidad de opciones de hoteles muy de lujo y los hoteles para la persona que va con un presupuesto un poco más limitado. Más limitado. Yo creo que cuando estás hablando de corporativo, casi siempre estás arrancando en hoteles desde $245, más o menos. Que pues porque hoy en día casi no se comparten corporativos, o sea, todo el Sí, mundo tiene su sencillo. habitación individual. Para grupos, para nosotros son más de 10 habitaciones, o sea que ella cuenta como grupos y son 10 habitaciones y es un grupo de 20 personas que son ejecutivos viajando con la esposa. Cuando llegas a hoteles de lujo, vamos a hablar de Fairmonts, vamos a hablar de Four Seasons, estás hablando de noches de $1.500, $1.800, $2.500, dependiendo de qué estés hablando, ¿cierto? Entonces, también depende de la época del año. Va a ser una época muy bajita, lo que les decía ahorita, noviembre, diciembre, enero, pues porque no pasa nada en la ciudad, no hay convenciones, entonces eso hace que la ciudad pues esté bajita en ocupación. Pero si, por ejemplo, vas en febrero que empiezan las convenciones, hay ciertas temporadas como septiembre, octubre que empiezan las convenciones y la ciudad por semanas está súper llena, pues las tarifas van a llegar, o sea, un hotel de $240 te puede llegar a 900. ¿Por qué? Pues porque hay oferta y demanda. Claro, Entonces, sí se pueden hacer unas vacaciones muy completas. Tiene una particularidad en la parte de leisure, de viajes de placer, y es que las habitaciones son para 4 personas. Entonces, cuando tú hablas de $200 o de, sí, $250, estás hablando de una acomodación para 4 personas que no es tan costoso. Y hay hoteles en San Francisco que tienen desayuno que ayudan muy bien cuando vas con familia. O sea, que tienes desayunos buffet, que eso no se usa casi en los Estados Unidos. Tú sabes que no es común que sí, no, ofrezcan desayuno, pero San Francisco tiene un montón de hoteles que ya te ofrecen o buffet o desayuno americano que te desbara un poquito del desayuno y hace que la tarifa sea muy cómoda pues, porque ya te obvias el desayuno, pues, para un grupo de familia, por ejemplo. Entonces, sí es como dependiendo un poco de la época del año y del tipo de hoteles, pero los hoteles están sobre ese rango más o menos. sobre ese rango. Ujú. Ahora hablando y tocando un poco el tema de la naturaleza, porque tiene unas cosas muy interesantes para ofrecer en cuanto a naturaleza, Sí, porque uno ve que Latinoamérica, el empuje en Costa Rica, Colombia, es como somos el país más biodiverso del mundo, sí, tenemos esto, em, pero en Estados Unidos también tienen sí, claro. naturaleza, la cuidan y la preservan muy bien, Sí. y puntualmente uno encuentra cosas como el Parque de Yosemite, que es bastante interesante. Entonces, ¿cuáles serían como esas atracciones turísticas más eco-friendly que tú recomendarías? Pues es que ni siquiera tienes que salir de San Francisco. Lo que yo te decía de estos 17 parques, nosotros tenemos, empezando por el Golden Gate Park, el Golden Gate Park, que fue diseñado por la misma persona que diseñó el El Central Central Park de Park, Nueva sí. York, pero que es un 30% más grande. ¿Por qué les digo esto? Porque el Golden Gate no solamente tiene museos, pero tiene zonas de camping, pero tiene lugares donde ves bisontes, donde ves zorrillos, donde ves un montón de naturaleza preciosa. Y adicional a eso tienes un montón de zonas de montaña de escalada donde ves animales salvajes, donde tienes una experiencia con la naturaleza muy cerquita, pero también tienes el agua muy pegada. Entonces tienes arrecifes, tienes playas. No lo vendemos como destino de playa porque el agua es muy fría, o sea, no estamos diciendo que, pero pues la playa se puede disfrutar de mil maneras que no necesariamente tiene que ser para broncearse o para meterse en el agua. Entonces digamos que sí está muy rodeado, pero dentro de la misma ciudad vas a ver animales. Ahorita estamos rodeados de unos loritos de cabeza roja que tienen rodeada la ciudad por algún motivo, llegaron Qué y bonito. los ves en los árboles cantando y tal, y ves las gaviotas porque tienes agua y tienes puerto. Entonces yo creo que estás muy rodeado de naturaleza. Pero si te vas a 45 minutos de San Francisco, por todos lados tienes, a 2 horas tienes el acuario más profundo del mundo, a 45 minutos tienes Point Reyes, que es de los puntos más lindos para ver el mar y la naturaleza juntos. O sea, tienes una cantidad de naturaleza alrededor que es como que te digo, ¿qué experiencia quieres vivir?
para decirte hacia dónde te puedes ir, porque Yosemite y Lake Tahoe están más o menos a 6 horas manejando desde San Francisco, pero igual ahí le digo a la gente, merece la pena que si te vas a esos lugares te vayas en un carro casa, por ejemplo, y te quedes 3 noches o 4 noches porque son unas conexiones con la naturaleza bien interesantes y una manera de viajar distinta. Entonces, pues tienes todo, desde la ciudad hacia las Sí, afueras. hasta avistamiento de ballenas tienes, ¿no? Tenemos avistamiento de ballenas 8 meses del año. Y te explicaba ahorita que a veces uno paga un tour de ballenas y medio las ve, y resulta que a veces las ballenas están nadando y jugando al lado del Golden Gate. Tenemos delfines, tenemos leones marinos. De hecho, en el último terremoto de San Francisco en el 89 llegaron leones marinos a San Francisco y desocuparon toda una parte de la bahía, pues porque se la tomaron. Y hoy en día puedes tener hasta 300 leones marinos que llegan ahí a tomarse el sol. Entonces, eso es San Francisco, como que puedas ver tanta naturaleza ahí como medio salvaje dentro de la misma ciudad. Muy interesante. ¿Qué crees que, teniendo en cuenta tu experiencia, tu vasta experiencia, cuál crees que debería ser ese producto que le falta a las mayoristas diseñar? Ese producto que tú dices como, venga, yo siento que acá hay un gap importante, esto lo deberían diseñar porque podría. Pues es que eso es una pregunta interesante porque yo les decía hoy que ya hay unos DMCs que curan unas experiencias tan básicas de San Francisco que es un pesar porque la gente se va de San Francisco diciendo, era el Golden Gate de Alcatraz. Y ya. Y se fueron. Y como que uno dice, no, pero ¿cómo no fueron a estos distritos? ¿Cómo no vivieron la experiencia de los barrios asiáticos? Creo que experiencias, porque siento que estamos acostumbrados a los tours que ya están. Sí. ¿Sabes? A los Como empaquetados. ese tour ya está empaquetado, métalo. Pero todo lo que tenga que ver con cocinar, o sea, hay unos lugares para cocinar en grupos de familia o grandes corporativos que son con chef de estrella Michelin, que son experiencias de hacer tu propio vino o de experiencias distintas a lo que estás acostumbrado, que creo que falta un poco de innovación en experiencias, tanto de cocina, de comida, de arte, de puedes ir a hacer ballet con el ballet de San Francisco, aprender en un día a bailar ballet, pero si no Chévere. tap, pero si no hacen grupos con la compañía de danza contemporánea para que por $35 pues bailes y aprendas a bailar tap. Y yo creo que son temas distintos, incluso de hacer yoga o hacer otro tipo de cosas que están metidos como experiencias de la ciudad. Entonces yo creo que hay un gap muy grande en el tipo de experiencias que le estás vendiendo al pasajero, porque simplemente le vendes lo que ya está empaquetado y ya Y está. ya. Bueno, aquí viene una pregunta un poco disruptiva y interesante. ¿Crees que San Francisco sigue siendo ese destino de innovación, hablándolo puntualmente de Silicon Valley? ¿Crees que sigue siendo ese destino de innovación, pues teniendo en cuenta que vemos lugares como China, donde ya inició el proyecto de carros voladores, Ujú. donde ya muchas ciudades vemos que están casi, tienen restaurantes completamente automatizados con Automatizado, robots. sí. Entonces uno dice, ¿San Francisco sigue teniendo ese liderazgo en innovación o vemos un poco a China avanzando de una forma un poquito más rápida y puede ser un destino que pueda inclusive Mm. robarle un poco de share a... Yo creo que eso es un tema también de que puede ser especulativo porque la pregunta es innovación en tecnología hacia quién, ¿sabes? O sea, porque puede ser innovación tecnológica en la medicina y no, que es que innovación tecnológica tiene todas las ramas del mundo, que es Sí, muy total. difícil decir. China está generando la percepción de que ellos van más adelantados porque ves un poconón de restaurantes automatizados y está bien, pero hay que mirar un poquito realmente en dónde se le está jugando los Estados Unidos, que no te puedo decir hoy en día con cifras si es que van ganándole a China o si China le va a ganar a Estados Unidos. Lo que sí Sí, es sé es que la imposible dar. competencia está on fire y Sí, que creo que tienen la capacidad humana en términos de números de personas y seguramente la económica para sacar adelante lo que quieran. O sea, al final los chinos han copiado absolutamente todo lo que sí, se les ha dado la gana, pero yo creo que hay que hacer ese diferencial en términos de innovación en qué, ¿sabes? O sea, innovación en tecnología dirigida a qué, porque puede ser que sea automatización de toda la vida cotidiana, es decir, desde el robot que te limpia la casa así, hasta el que te así. sirve en un restaurante, y puede ser que hayan evolucionado en todo el tema automotriz también un montón, porque finalmente pues ellos eran la base de marcas que ya conocíamos. Hasta la pregunta es hasta dónde, ¿sabes? Hasta dónde llegan a trascender toda la tecnología vertical que tomen alimentación, medicina, agro, todo lo demás, y tú digas, sí, se le están jugando por todo. Entonces yo creo que cada uno va a seguir en su competencia, seguramente unos más enfocados en ciertas áreas que los otros,
y esperemos hasta dónde llega, porque vuelvo y te repito, yo siento que mucho de lo que pasa en tecnología es un tema muy especulativo, Sí, porque es total. como ese stock market donde todo el mundo dirá mentiras y dirá verdad, y de ahí irán saliendo Y cosas. todos tienen ese fin de Sí, ese interés sí, propio porque al de final tú sabes que, es humo, porque lo llamemos de alguna manera, porque finalmente ellos necesitan vender humo para tener inversionistas que se metan la mano al bolsillo y te den millones de dólares. Entonces, yo sí creo que se juega mucho con el sueño, y luego el sueño seguramente llega a hacerse total realidad, o simplemente llega a una fase experimental y de golpe ni termina haciendo. Pero cuando me preguntas en eso, sí, pues tendría que ser la más experta en tecnología, pero yo creo que los 2 siguen avanzando de una manera rapidísima, que siguen creciendo las startups en Latinoamérica y siguen creciendo las startups en los Estados Unidos y en San Francisco, pues tú conoces más, que yo creo que ahí seguirá el tema del uno a uno, de ver unos por dónde se enfocan, sí, a qué le van a apostar, y China a qué le va a seguir apostando, seguramente a cumplir las necesidades básicas para monetizar muchísimo más rápido. bueno, hemos llegado a la última sección del programa, Ross. Lo logramos. ¿Lo logramos? En esta sección vamos a, son preguntas rápidas Claro que sí. de qué prefieres, una pregunta corta y simplemente pues tú respondes de manera concreta Okey, qué prefieres. Entonces, entre Golden Gate o Alcatraz. Golden Gate, Golden Gate. San Francisco o Silicon Valley. San Francisco, San Francisco. Innovación o gastronomía. gastronomía. Startup o visita cultural. O sea, startup tour, como un tour de empresas o visita cultural. Yo creo que el startup está muy interesante. Sí, estuvo bueno. Ujú. Un barrio imperdible. Un barrio imperdible hoy en día, misión, un fin de semana. Hicieron un fin de semana. Un venue ideal para un evento. Si quieres un evento de lujo espectacular, wow factor, está Legion of Honors, que es uno de los museos más lindos con vista al mar, o Palace of Fine Arts. Ok. Una experiencia para un grupo ejecutivo. Una experiencia para un grupo ejecutivo. Creo que la mejor puede ser con Silicon Valley, poderse aproximar a un grupo determinado dependiendo la orientación de su compañía. Esa puede ser un tema interesante. Una palabra para escribir San Francisco. Innovación total, Innovación total. Y una razón para que una empresa en Colombia viaje mañana a San Francisco. porque no van a tener un mejor viaje en su vida con tantas experiencias al mismo tiempo en un solo viaje. Ros, muchísimas gracias. Hemos No, aprendido feliz. muchísimo de San No, Francisco y gracias a ustedes ti. aquí retada en el tema del podcast y felicitaciones, de verdad, qué bueno ser parte de todo esto. Muchas gracias, Ros. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao.